Míreme, estoy hablando. Acabo de subir corriendo un piso de escaleras porque se me hacía tarde. Tengo las piernas cruzadas como si estuviera tomándome un café tranquilamente. Y claro, vamos a ver qué dice la maquinita. ¿Lo ven? 162,95. ¡Boom! Oficialmente, hipertenso. Con una cifra así, cualquier médico me recetaría una pastilla ahora mismo. Una pastilla que, muy probablemente, tendría que tomar por el resto de mi vida. Pero, ¿y si les digo que esta medición es una completa y absoluta mentira? Este resultado no refleja mi salud real. No, refleja una serie de errores garrafales que millones de personas cometen todos los días. Errores que los etiquetan sin razón como hipertensos, que los condenan a una medicación que no necesitan y a una vida llena de preocupación que, honestamente, no les corresponde. Soy el doctor Fernando Manocci, cardiólogo con más de 20 años de experiencia. Y en mi consulta he visto cómo estos errores le roban la paz a mis pacientes, especialmente a los adultos mayores, que merecen vivir con energía, con vitalidad y sin miedo. Hoy voy a revelarles los 5 errores más comunes que disparan falsamente su presión arterial. Y no son esos consejos de siempre que leen en cualquier folleto. Son las claves prácticas que pueden, literalmente, cambiar su diagnóstico. Les prometo que el 5.º error es uno que casi nadie conoce, un verdadero secreto guardado en las guías clínicas que puede ser la diferencia entre ser un paciente crónico y una persona sana que simplemente se medía mal la presión. Quédense conmigo porque lo que van a aprender hoy tiene el poder de devolverles el control de su salud. Error 1. El engaño del momento. Medir la presión sin el reposo sagrado. Arranquemos con el error más frecuente, el que veo una y otra vez, y el que por cierto cometí a propósito al inicio de este video. Es el error de la prisa. Llegan a casa después de hacer las compras, suben un tramo de escaleras, quizás tuvieron una conversación algo acalorada por teléfono o simplemente vienen apurados del trabajo. De inmediato se sientan, se ponen el brazalete y ¡zas! Se toman la presión. El resultado, 150/90. El corazón se les encoge. Soy hipertenso, piensan. No lo son. Lo que son es víctimas de la fisiología más básica de su cuerpo. Piensen en su sistema cardiovascular como una red de tuberías súper inteligente. Cuando hacen cualquier esfuerzo, por más leve que sea, sus músculos piden más oxígeno. Para dárselo, su corazón tiene que bombear más rápido y con más fuerza. Esa fuerza extra se traduce directamente en una mayor presión sobre las paredes de sus arterias. Es una respuesta normal y sana. El problema no es que su cuerpo haga esto. El problema es que ustedes lo midan justo en ese momento. Estudios serios han demostrado que un esfuerzo físico reciente puede elevar la presión sistólica, el número de arriba, unos 10 o 20 puntos, y a veces hasta 30. Es la diferencia entre una presión perfecta de 120 y una alarmante de 150. Es la diferencia entre la tranquilidad y una receta médica. Lo mismo pasa con el estrés. Una discusión, una mala noticia, la ansiedad, todo eso activa el sistema de lucha o huida. El cuerpo libera adrenalina, que aprieta los vasos sanguíneos y acelera el corazón. Medirse la presión en medio de un torbellino emocional es como medir la velocidad del viento en un huracán y concluir que vivimos en un tornado. Es un dato real, sí, pero no representa su normalidad. La solución práctica, el ritual de los 5 minutos de calma. Entonces, ¿cuál es la solución? Es tan simple que parece mentira, pero es la herramienta más poderosa que tienen. Yo la llamo el ritual de los 5 minutos de calma. Antes de siquiera pensar en tocar el tensiómetro, hagan esto. 1. Vayan al baño. Sí, leyeron bien. Una vejiga llena presiona los órganos y puede aumentar la lectura en varios puntos. Vacíen la vejiga primero. Es un paso pequeño, pero cuenta. 2. Busquen su santuario de medición. Elijan una silla cómoda en una habitación tranquila, sin interrupciones. Nada de cocina con la comida al fuego o el salón con la tele a todo volumen. Necesitan paz. 3. Siéntense correctamente, espalda bien apoyada en el respaldo, ambos pies planos en el suelo y, muy importante, sin cruzar las piernas. Ya hablaremos más de la postura, pero vayan acostumbrándose. 4. Cierren la boca y la mente. Ahora viene lo crucial. Pongan un temporizador de 5 minutos. En esos 5 minutos no van a hacer nada. No hablen, no miren el celular, no vean las noticias. Simplemente respiren. Concéntrense en su respiración y sientan cómo su ritmo cardíaco se va calmando. Dejen que su cuerpo vuelva a su estado de reposo real. Las guías clínicas son claras. Se necesita un reposo de al menos 3 a 5 minutos para que la medición sea fiable. Yo siempre recomiendo 5 minutos completos, sobre todo en adultos mayores, cuyo sistema puede tardar un poquito más en estabilizarse. Solo cuando suene la alarma, sin moverse, procedan a medir. Les garantizo que la diferencia será asombrosa. Error 2. El sabotaje matutino. Cafeína, mate y tabaco antes de la medición. Imaginen esta escena tan común. Suena el despertador, se levantan y lo primero que hacen, casi en automático, es prepararse un buen café, un mate o encender el primer cigarrillo del día. Sienten cómo eso los despierta. Minutos después se acuerdan. Tengo que tomarme la presión.
Se sientan, se ponen el brazalete y otra vez la sorpresa. 145,88. Pero si acabo de levantarme, ¿cómo puede estar tan alta? Acaban de ser víctimas del segundo gran error, el sabotaje de los estimulantes. La cafeína del café, té, refrescos y la nicotina del tabaco son sustancias que ponen a nuestro cuerpo en estado de alerta. Cuando toman cafeína, por ejemplo, esta hace que se libere adrenalina, la hormona del estrés. Además, bloquea otra hormona llamada adenosina, que ayuda a mantener las arterias relajadas y abiertas. Al bloquearla, la cafeína provoca que las arterias se contraigan. Piensen en una manguera de jardín. Si aprietan la boquilla, el agua sale con más presión, ¿verdad? Eso es exactamente lo que la cafeína y la nicotina le hacen a sus arterias. Las aprietan y al reducir el espacio por el que pasa la sangre, la presión sube. ¿Cuánto? Un café o un cigarrillo pueden disparar la presión sistólica entre 10 y 15 puntos. Y el efecto no dura solo un par de minutos, puede persistir durante más de 4 horas. En adultos mayores, este efecto puede ser aún más pronunciado porque el cuerpo tarda más en procesar estas sustancias. Así que, si se toman la presión después de su café matutino, no están midiendo su presión real, están midiendo su presión bajo la influencia de la cafeína. Es un dato contaminado. La solución práctica, el orden correcto de los factores. La solución es simple, medir antes de estimular. La medición es lo primero. Al despertar y después de ir al baño, su primera actividad de salud debe ser tomarse la presión antes del café, antes del mate, antes del té y por supuesto antes de fumar. Creen una rutina. La clave es la consistencia. Despertar, ir al baño, sentarse, hacer el ritual de 5 minutos de calma y medir. Después de anotar el resultado, ahora sí, disfruten de su bebida favorita. Olviden la regla de los 30 minutos. Muchas guías dicen que hay que evitar la cafeína 30 minutos antes, pero como vimos, el efecto puede durar horas. Por eso, por la mañana, la regla de oro no es esperar, es hacerlo antes. Si tienen que medirse en otro momento del día, entonces sí, asegúrense de que han pasado al menos 2 o 3 horas desde el último café o cigarrillo. Para los fumadores, el mensaje es más directo. El objetivo no es solo evitar fumar antes de medir, sino dejarlo por completo. Fumar es uno de los mayores enemigos de su corazón. Error 3. La tiranía de la técnica, el manguito y la postura que mienten. Ya hablamos del cuándo, ahora vamos al cómo. Este es el error técnico, y es quizás el más subestimado de todos, aunque puede generar lecturas falsas escandalosas. Se divide en 2 partes, el brazalete y la postura. Parte A. El brazalete, amigo o enemigo. El brazalete, o manguito, debe ser del tamaño adecuado para su brazo. Si no, la física simplemente no funciona. Si es demasiado pequeño para su brazo, es como intentar cerrar una tubería gorda con una abrazadera pequeña. Hay que aplicar una fuerza brutal. El aparato necesita inflarse a una presión mucho mayor de la real, dándoles una lectura falsamente alta. ¿Cuánto puede añadir? 10, 15 o incluso más puntos a su lectura. Si es demasiado grande para su brazo, pasa lo contrario. Es una abrazadera enorme en un tubo fino, se cierra con demasiada facilidad, dando una lectura falsamente baja, lo que puede ser igual de peligroso al ocultar una hipertensión real. La solución práctica del brazalete. Mídanse el brazo. Con una cinta métrica, midan la circunferencia a medio camino entre el codo y el hombro. Compren el tamaño correcto. La mayoría de los adultos mayores necesitan un tamaño adulto grande, large adult. Pero no es una regla universal. Al comprar, revisen en la caja el rango de centímetros. Por ejemplo, 22-32 centímetros para estándar, 32-42 centímetros para grande. Y elijan el que corresponda a su medida. Y un detalle importantísimo. Piel con piel, no sobre la ropa. Jamás se midan la presión sobre la manga de una camisa, por fina que sea. La ropa interfiere con el sensor. Siempre arremánguense o quítense la prenda. Parte B. La postura y sus puntos de error. Aquí viene un saboteador silencioso y potente. La regla de oro, dictada por todas las guías cardiológicas, es que el brazalete debe quedar a la altura del corazón. Si el brazo cuelga a un costado, error gravísimo. El brazo está por debajo del corazón, y la gravedad hace que la sangre se acumule ahí, aumentando la presión. Algunos estudios muestran que esto puede inflar la presión sistólica en un promedio de 7 a 10 mm/h, y en algunos casos hasta más de 20 mm. Piernas cruzadas. Este gesto tan común comprime las venas y aumenta la resistencia. El resultado, un aumento de hasta 10 mm en su lectura. Espalda sin apoyo o pies colgando. Si están sentados en el borde de la silla o sus pies no tocan el suelo, los músculos de su espalda y abdomen están en tensión para mantener la postura. Esta tensión, aunque no la noten, eleva la presión arterial. La solución práctica de la postura, el checklist del cardiólogo. Antes de presionar inicio, hagan un chequeo mental rápido. Espalda apoyada en el respaldo, sí.
Pies. Ambos planos sobre el suelo. Sí. Piernas descruzadas. Sí. Brazo apoyado en una mesa o cojín, con el centro del brazalete a la altura de la mitad de mi pecho, altura del corazón. Sí. Solo cuando han verificado estos 4 puntos están listos para una medición impecable. Error 4. La enfermedad invisible. El sedentarismo que endurece sus arterias. Hasta ahora nos centramos en los errores del momento de la medición, pero este cuarto error lo cometen durante horas, todos los días, y no solo falsea una lectura, crea las condiciones para que la hipertensión real se instale. Me refiero al sedentarismo. Muchos de mis pacientes mayores me dicen, doctor, yo no soy sedentario, hago mis cosas en casa, pero la realidad es que pasan 6, 8, incluso 10 horas al día sentados, viendo la tele, leyendo, en la sobremesa. El cuerpo humano no fue diseñado para eso. Cuando estamos sentados por mucho tiempo, el flujo sanguíneo se ralentiza y el corazón tiene que trabajar más. Pero lo más importante es que la inactividad crónica adormece la capa interior de nuestras arterias, llamada endotelio. Un endotelio sano produce óxido nítrico, que es como un lubricante, que las mantiene flexibles y anchas. La inactividad reduce esa producción y promueve la rigidez. Imaginen sus arterias como gomas flexibles. Con la inactividad, esa goma se vuelve un tubo de plástico duro. Cuando el corazón bombea sangre a través de esos tubos rígidos, la presión que se genera es mucho mayor. Eso, amigos míos, es la hipertensión. La ciencia es clara. Grandes estudios confirman que reducir el tiempo que pasamos sentados tiene un impacto directo. Lograr que adultos mayores redujeran su tiempo sentados en solo 30 minutos al día bajó su presión arterial sistólica en promedio casi 3.5 puntos, solo por estar sentados media hora menos. Este descenso es muy significativo, comparable al efecto de algunos medicamentos. La solución práctica. La guerra de guerrillas contra la silla. No les voy a pedir que corran un maratón. La solución es interrumpir los largos periodos de inactividad. Es una verdadera guerra de guerrillas contra la silla. Pongan una alarma. Cada 30 o 45 minutos. Una alarma que les recuerde ponerse de pie. Den micropaseos. Una vez de pie, caminen un poco. Vayan por un vaso de agua, salgan al balcón. 2 o 3 minutos son suficientes para resetear el sistema. Hablen por teléfono de pie. Cuando hablen por teléfono, caminen por la casa. Aprovechen los anuncios de la tele. Levántense, estiren, marchen en el sitio. Doblen la ropa de pie, en lugar de sentados. Paseo después de comer. En lugar de sentarse de inmediato, dense un pequeño paseo de 10 minutos. Ayuda a la digestión y al control del azúcar, además de romper la inactividad. El objetivo no es eliminar el descanso, sino romper la monotonía. Piensen en ello como darle pequeños sorbos de movimiento a su cuerpo a lo largo del día. Error 5. El secreto mejor guardado. El poder del promedio. Llegamos al error final, y este es el que tiene el potencial de cambiar más diagnósticos. Es un concepto que, aunque está en todas las guías clínicas, es ignorado por casi todo el mundo: el error de confiar en una sola medición. Les cuento una historia real. Un paciente, Carlos, de 68 años, vino a verme muy angustiado. Su médico lo había etiquetado como hipertenso y recetado medicación. La razón: una única medición, en casa de 155,92. Le enseñé el método que les voy a enseñar ahora. Una semana después, Carlos volvió. Sus cifras promedio eran de 132,84. No era hipertenso, sufría del síndrome de la bata blanca aplicado en casa. ¿Qué es esto? La presión arterial no es un número fijo, fluctúa constantemente. El simple acto de prepararse para la medición puede generar una pequeña ola de ansiedad que hace que la primera lectura sea, en muchas personas, la más alta. Confiar en esa primera lectura es como juzgar una película por su primer minuto. La solución: el método del promedio dorado, 2 de 3. Aquí está el protocolo exacto que puede curar a muchos falsos hipertensos. 1. Prepárense como un profesional. Hagan todo lo que ya aprendimos. Baño, silla, calma, postura correcta, los 5 minutos de reposo. 2. No tomen la primera medición. Sin hablar ni moverse, tomen la primera lectura y anótenla. Por ejemplo, a las 8:00 am, 150-90. 3. La pausa estratégica. Quédense exactamente igual, no se muevan, esperen un minuto completo. 4. Tomen la segunda medición. Después del minuto de pausa, tomen la segunda lectura y anótenla. Por ejemplo, a las 8:01 am, 138,85. Notarán que casi siempre es más baja. 5. La tercera de confirmación. Aquí está la clave. Esperen otro minuto y tomen una tercera medición. Anótenla. Por ejemplo, a las 8:02 am, 136,84. ¿Cómo se calcula el valor real?
La regla de oro es, descarten la primera medición y promedien la segunda y la tercera. En nuestro ejemplo, para la sistólica, 138 plus 136 dividido por 2 ocar 137. Para la diastólica, 85 plus 84 dividido por 2 ocar 84.5. Redondeamos a 85. El valor real que deben anotar y mostrarle a su médico no es el alarmante 150-90, es un mucho más tranquilo 137-35. Para la mayoría de los pacientes, una presión en casa por debajo de 135-85 se considera controlada. Con este método, Carlos pasó de ser hipertenso a estar en el rango de la normalidad, sin necesidad de pastillas. Conclusión: recupere el poder, conozca sus verdaderos números. Y ahí los tienen, 5 errores que sin que se den cuenta, pueden estar pintando un cuadro aterrador y falso de su salud. El error del momento: medir con prisa. Solución: los 5 minutos de calma. El sabotaje matutino, el café o el tabaco antes de medir. Solución: medir antes. La mala técnica, brazalete y postura incorrectos. Solución: el checklist del cardiólogo. El sedentarismo, estar demasiado tiempo sentado. Solución: la guerra de guerrillas contra la silla. La medición única, confiar en la primera lectura. Solución: el método del promedio dorado. Les he dado las herramientas. Ahora el poder está en sus manos. No son víctimas de un número en una pantalla, son los guardianes de sus datos. Al aplicar estos principios, se aseguran de que los números reflejen su verdadera presión arterial. Esto les da tranquilidad y los convierte en un colaborador valioso para su médico. Mi mensaje final es este: no le teman al tensiómetro, aprendan a usarlo como su aliado. Un diagnóstico falso puede llevar a una vida de preocupación y medicación que nadie merece. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios cuántos de estos errores han estado cometiendo sin saberlo. Su experiencia puede ayudar a muchísimas otras personas. Si este video les ha abierto los ojos, la mejor forma de agradecérmelo es compartiéndolo. Envíenselo a sus padres, a sus tíos, a sus amigos, a cualquiera que se mida la presión en casa. Este conocimiento puede cambiarles la vida. Y no olviden suscribirse, porque seguiré compartiendo consejos prácticos, basados en la ciencia y en mi experiencia, para que puedan proteger ese tesoro que es su corazón. Gracias por acompañarme, cuídense mucho y tomen el control. Nos vemos en el próximo.